Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema denominado las figuras retóricas. Como hemos de recordar en videos pasados, hemos dicho que la poesía tiene como característica especial que utiliza el lenguaje figurado. Esta denominación se debe a que utiliza las llamadas figuras retóricas. ¿Pero qué son las figuras retóricas? Definiremos a las figuras retóricas como un recurso estilístico que nos va a ayudar a cambiar el lenguaje común o corriente por un lenguaje más estilizado, más bello, más elaborado. Hay diferentes tipos de figuras retóricas, como el hiperbatón, la sinécdoque, la metáfora, el pleonasmo, la hipérbole, etc. Nosotros en nuestra vida cotidiana estamos utilizando figuras retóricas aún sin saberlo. Existen diferentes tipos de figuras. Esa división vamos a tener que existen las figuras de forma o dicción y de significado. Vamos a definir cada una. Las de forma o dicción se van a caracterizar por variar o distribuir las palabras, es decir, por utilizar determinadas consonantes o determinadas vocales, repetir ciertas palabras, ¿sí? Etcétera. Mientras que las figuras de significado van a preferir hacer una modificación del sentido de lo que se dice. Existen más de 50 figuras literarias, pero nosotros únicamente vamos a ver las más importantes, que son la metáfora, símil, hiperbatón, hipérbole, personificación, paradoja, polisíndeton, el retruécano, la aliteración, la antítesis, metonimia, epíteto, anáfora y asíndenton. Vamos a empezar hablando de las figuras de dicción. Comenzaremos hablando del hiperbatón. El hiperbatón va a ser la figura literaria que consiste en alterar el orden lógico normal de la oración. Veamos un ejemplo. En el lado derecho vemos una oración que dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos colgar. Como vemos, la oración está mal distribuida sintácticamente. Si nosotros la ordenáramos como debe de ser, según las reglas de la sintaxis, quedaría como la parte de abajo. El hiperbatón lo hace de manera intencional. El retruécano. Esta figura literaria consiste en repetir una frase en un sentido inverso para producir un cambio de significado. Es decir, nosotros vamos a tener dos frases, una en el sentido normal y otra en el sentido inverso a la anterior oración. No hay camino para la paz es el camino. Se termina con la palabra paz y empieza con la palabra paz, ¿sí? Es como si fuésemos hacia atrás. La aliteración es la figura literaria que se va a encargar de repetir un sonido varias veces. Puede ser la S, puede ser la T, puede ser la R. Por ejemplo, los trabalenguas utilizan mucho la aliteración, ¿sí? Pero también aquí nosotros tenemos un ejemplo. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. La anáfora. Esta figura consiste en repetir de manera intencional una palabra al inicio de cada verso. Mientras las ondas de la luz al verso, mientras el sol, mientras el aire, etc.
Tenemos otra que es el polisíndeton. Esta figura consiste en hacer una repetición de conjunciones dentro de una misma frase. Es decir, las conjunciones van a sustituir en este caso a una enumeración de palabras, van a sustituir a la coma. En lugar de poner una coma, ponemos una Y. El asíndenton va a ser la figura literaria que es la contraria al polisíndenton. La palabra síndento viene de a, que significa sin, es decir, sin conjunciones o enlaces. Al contrario del anterior, aquí no se van a poner nexos, sino que se van a estar poniendo comas reiteradamente. Figuras de significado. Ya que vimos las figuras de dicción, ahora vamos a ver las de significado. Estas figuras de significado nos van a cambiar el sentido de lo que se está diciendo. Empezaremos con la hipérbole. Por amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Esa es una hipérbole. ¿Pero qué es una hipérbole? Es la exageración de un hecho. Es inconcebible pensar que a alguien le pudiese doler el aire, el corazón o el sombrero. Símil o comparación. Como un globo morado aparecía la hermosa luna. Ahí la comparación consiste en relacionar dos términos que se asemejan utilizando la palabra como, parecen o cual. En la comparación siempre va a haber una palabra en un sentido literal, como por ejemplo luna, y una en un sentido imaginario, globo morado. A la luna se le compara o se le hace una relación de semejanza por las características que tiene con un globo morado. No se les olvide que debe de llevar la palabra como, parecen o cual. La personificación o prosopopeya. La luna estaba triste, los vientos soplaban enfurecidos. Si ahí vemos, a la luna se le dan características humanas que no tiene, y eso la convierte en una personificación o prosopopeya. Antítesis. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. En esta figura literaria vamos a ver que se van a oponer dos ideas que tienen el significado contrario o antónimo, corto, largo. Metonimia. Si mi voz muriera en la tierra, a esta figura se le llama metonimia, la cual consiste en reemplazar una palabra por otra que tenga relación de causa o efecto o parte todo. En este caso se está sustituyendo a la persona que tiene esa voz únicamente por la voz. Epíteto. Noche oscura, frío hielo, ardiente fuego. Como ustedes ven, en cada una de estas figuras se están utilizando adjetivos innecesarios, es decir, adjetivos obvios o redundantes que lo único que hacen es darle expresividad a la poesía. La metáfora. Rebaño de autobuses ruedan mugientes a tu lado. La metáfora consiste en expresar una palabra por medio de otra con la que guarde cierta relación de semejanza. Rebaño de autobuses, rebaño de ovejas. ¿Cuál es la semejanza? Que los dos son un conjunto de elementos en cantidades enormes. Hay dos formas de hacer metáforas, porque vamos a ver que la metáfora se va a confundir con la metonimia y en algunas ocasiones con la comparación o símil.
Una manera de hacer estas metáforas es reemplazando una palabra por otra. Por ejemplo, reemplazando dientes por perlas, las perlas que adornan tu boca. Otra manera es cuando nosotros utilizamos el verbo ser. Nuestra vida son los ríos. ¿Sí? Ya para terminar, tenemos la paradoja. Ser y no ser, eternos fugitivos. Una paradoja consiste en relacionar conceptos contradictorios. Sí, pero no, te quiero y no te quiero, etc. Hasta aquí la explicación. Gracias.